Bueno, muy bien. ¿Qué nos toca ver hoy a nosotros? Hoy vamos a charlar, hoy voy a charlar yo con ustedes sobre el sistema nervioso, ¿no? Vamos a hablar un poco de la generalidad del sistema nervioso. Un sistema que es muy complejo, es un sistema que todavía no está el 100% descubierto. Hay muchas funcionalidades que todavía están intrincadas y que es tema todavía de investigación y de discusión. Pero nosotros vamos a ver básicamente en este nuevo módulo de neuroanatomía cómo es la configuración del sistema nervioso y cómo eh, se encuentra justamente este sistema nervioso integrado al resto de los sistemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que pensé en esta clase es dividirla en dos partes, así ustedes pueden verlo en la plataforma como dos partes independientes y así no lo pueden particionar y verlo con detenimiento. La idea también de esta clase es poder hacer una integración no solamente con la parte anatómica, sino hacer una integración con la parte histológica y funcional, fisiológica que tiene el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros poder entender cómo se configura este sistema nervioso y cómo funciona. ¿Sí? Aclaración, el sistema nervioso es muy grande, muy vasto, muy complejo. Si ustedes se fijan dentro de lo que es el programa de neuroanatomía, van a ver que la idea es ir desde lo más básico que tiene el sistema nervioso a lo más complejo. ¿Sí? Entonces, cada uno de los temas que nosotros vemos dentro de lo que es neuroanatomía, ¿sí? Se va uniendo, se va concatenando con el siguiente. ¿Sí? Nosotros vemos médula espinal esta semana y la estudiamos. Cuando pasemos a tronco encefálico la próxima semana, vamos a entender lo que es el tronco encefálico. Si no vi nada de generalidades, no vi médula espinal y paso directamente a tronco encefálico, no voy a entender nada porque me estoy perdiendo algo previo y básico que tiene que ver con la constitución de la médula espinal. Entonces, cuando estudien, ¿sí? Neuroanatomía, vayan semana a semana, clase a clase en esa progresión. Esa es la diferencia que hubo justamente con locomotor. En locomotor, nosotros teníamos que podíamos estudiar miembro superior independiente de miembro inferior, y no cambia absolutamente nada. Acá no, tenemos que hacer una progresión para poder entender cómo está constituido todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces doy por comenzar la clase de sistema nervioso. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengan, anótenla y al final de la charla los voy contestando. ¿De acuerdo? Así no estoy pendiente del chat y le doy al tema y después justamente hacemos el feedback. En la primera parte, como les dije, vamos a dividirlo en primera parte y segunda parte. Cuando termine la primera parte, hacemos la consulta. Cuando termine la segunda parte, hacemos la siguiente consulta con respecto a esto. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, entonces, presten atención, abran las orejas, y más que allá de abrir las orejas, abran un poco la mente, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con información básica, ¿no? Y grande que nosotros vamos a tener en este punto. Entonces, acá necesitamos esto. Muy bien. Comenzamos entonces con sistema nervioso, las generalidades, y vamos a ver la primera parte. La primera parte vamos a charlar y vamos a hablar sobre el sistema nervioso como el gran mediador. El gran mediador, este título se lo puse yo, porque termina siendo el sistema que integra y que está como mediando con los otros sistemas. ¿Sí? Es el que integra toda la información, el que ordena toda la información y es el que nos permite interconectar los diferentes sistemas entre sí para que haya un orden. El sistema nervioso es sumamente y altamente complejo en el sentido de orden. Si no tuviera un orden tan rígido, tan estricto, ¿sí? Sería un caos. Entonces, la naturaleza idea un sistema
hiper organizado. Organizado en el sistema, en el sentido de organización jerárquica, de lo más simple a lo más complejo. O sea, vamos a tener estructuras muy básicas, con funciones muy básicas, y vamos a tener estructuras altamente especializadas con funciones mucho más superiores. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son las partes más simples y cuál es la parte más compleja que tiene justamente este sistema. Muy bien. ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso nos permite a nosotros hacer todas las actividades cotidianas que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Desde caminar, desde pensar, desde escuchar la clase de anatomía, de estudiar, ¿no? De reflexionar, ¿no? De alimentarnos, de informarnos cuando necesitamos alimentarnos, beber agua, de comunicarnos, ¿no? Y obviamente de los sentimientos, ¿no? De la felicidad, de la tristeza, ¿no? De todo lo que nos rodea continuamente, hasta de dormir. Participa y es partícipe protagónico el sistema nervioso. Claro, nosotros hacemos todas estas actividades, pero nunca nos prestamos atención, ¿no? Nunca prestamos atención de lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo continuamente. La pregunta mía ahora sería, ¿ustedes están sintiendo en este momento el pantalón o la pollera o lo que tengan puestos sobre sus piernas, el roce de esa ropa? Y ahora que se los pregunta, ahora se dieron cuenta que están vestidos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hace 30 segundos atrás no se daban cuenta que tenían ropa puesta? Entonces, este ejemplo lo utilizo para que ustedes se den cuenta que el sistema nervioso continuamente está recibiendo información. Pero lo que hace justamente el sistema nervioso es organizar esa información, darle prioridad. ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad en este momento tal vez? Y tal vez la prioridad en mi caso será no equivocarme y dar la clase y transmitir información. Y ustedes prestar atención. Pero en ese momento, mientras yo estoy haciendo esto, también están pasando cosas en paralelo que el sistema nervioso está recibiendo. El sistema nervioso está recibiendo si yo estoy sentado, si estoy parado, si tengo la rodilla flexionada o extendida, si tengo el dedo gordo del pie en flexión o extensión. ¿Sí? Pero lo que hace es jerarquizar. Pone en primer plano, ¿sí?, las cosas que nosotros le estamos prestando atención. Muy interesante este punto. Entonces, ¿de dónde viene todo este sistema nervioso? ¿No? ¿Cuál es la formación del sistema nervioso? Y esto muchos me van a poder contestar porque tiene que ver con lo que es embriología. Entonces vamos a ver cómo se organiza y vamos a hacer un breve repaso justamente de esto que es la formación del sistema nervioso. Bueno, ¿dónde se origina el sistema nervioso? El sistema nervioso sabemos que proviene de algo en común, ¿no? Y esto es lo que ustedes vieron en embrio. Nosotros sabemos que en un primer momento teníamos el espermatozoide, el óvulo, y a través de la fecundación, nosotros generamos una célula, que es una célula, un huevo o cigoto, donde en ese momento completa su biblioteca genómica con todos los cromosomas que tiene una célula somática de nuestro cuerpo. Inmediatamente ustedes vieron en embrio que esa célula cigoto este, comienza a dividirse dicotómicamente y de una célula aparecen dos, de dos aparecen cuatro, de cuatro aparecen ocho, ¿sí? 16, 32, 64 y así sucesivamente, y se va a generar una pelota celular, ¿no?, que va cambiando de nombre de acuerdo a esto que es el número de células que se están replicando. Entonces aparece la mórula, después aparece la blástula, ¿no? Y en un momento de esa blástula pasamos a esto que es la gástula. Pero ¿qué sucede en esta cuestión donde comienzan a aparecer macizos de células, ¿no? Gran cantidad de células. Obviamente que estas células, que en primer momento son iguales, a medida que va aumentando el número, van interactuando entre sí. Pero no solamente van interactuando entre sí, sino que además interactúan con el medio externo. Y esa interacción entre intercelular y con el medio externo comienza y provoca que las células comiencen a diferenciarse, ¿sí? Y en esta diferenciación celular es primordial porque nos permite a nosotros y nos permite hacer diferenciación de estirpes, de colonias celulares, porque cada una de esas estirpes celulares nos va a dar
obviamente, distintos tipos de células, de tejidos, y después, obviamente, que serán estos órganos. ¿Cuál es el embrión básico? Bueno, habrán visto en embriología que el embrión básico, a partir después de la gastrulación, es el embrión trilaminar. Y el embrión trilaminar, que ahí lo vemos señalado, es un embrión que está formado por tres estirpes celulares, tres colonias celulares, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. ¿De acuerdo? Básico. A partir de esto, de este embrión trilaminar, nosotros sabemos que cada una de esas capas van a dar distintas partes de nuestro cuerpo ya formado, o sea, distintos tipos de células. Y nosotros sabemos que el sistema nervioso proviene de lo que es el ectodermo, ¿sí? No solamente el ectodermo da al sistema nervioso, sino que además lo que hace es darnos, por ejemplo, la piel. Pero dentro de esta diferenciación del ectodermo, sabemos que hay un ectodermo central, ¿sí? Que se llama ectodermo neural. ¿Eh? Ahí vemos justamente un corte de este embrión primitivo, el trilaminar, ¿no? También saben ustedes por embriología que ese embrión trilaminar tiene una forma discoide, tiene forma de disco. ¿Eh? Y esa forma de disco obviamente que va a cambiar a partir del crecimiento y la evolución de este embrión. Obviamente, si nosotros comparamos este embrión trilaminar con nuestro cuerpo, nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene una forma tubular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El embrión comienza a plegarse. Y de esto no se escapa, obviamente, lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, que primero es un disco central, comienza a plegarse a través de un proceso que nosotros denominamos neurulación. Y la neurulación nos permite generar, ¿sí?, el tubo neural. ¿De acuerdo? Entonces teníamos algo que era plano, lo plegamos y logramos, ¿sí?, a través de ese plegamiento, ahí vemos justamente cómo se pliega, poder cerrarlo y generar un tubo. Ese es el tubo neural. ¿Ah? En realidad todo es esto, el tubo neural. El tubo neural, como ustedes ven perfectamente acá, no es un tubo que es compacto, sino que tiene una cavidad central. Y esa cavidad central van a ser las distintas cavidades que nosotros tenemos dentro del sistema nervioso ya formado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro sistema nervioso es cavitado. Y vamos a ver que esas cavitaciones nosotros llamamos sistema ventricular. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Obviamente que en esta especialización del ectodermo, donde todas esas neuronas del ectodermo neural dicen, nosotros vamos a hacer sistema nervioso, ¿sí? Bueno, vamos a hacer sistema nervioso, ya es una gran diferenciación eso. Pero en el momento donde nosotros generamos también el tubo neural, lo que hacemos es diferenciar las diferentes células que van a cumplir diferentes funciones. ¿Y cuáles son las dos funciones grandes que tiene el sistema nervioso? Y las dos funciones básicas y grandes que tiene el sistema nervioso son, por un lado, la función motora y la función sensitiva. Entonces, en este momento, ¿sí?, el sistema nervioso o el tubo neural, en realidad, lo que hace a través de una incisura que se forma a esta altura, es dividir al tubo neural en lo que es anterior y posterior. Esto hace que lo anterior, ¿sí?, todas las células, las futuras neuronas que se encuentran en la parte anterior, dicen, nosotros vamos a ser neuronas que vamos a manejar la parte motora. En cambio, las que quedan en la parte posterior o dorsal, ¿sí?, dicen, nosotros vamos a ser neuronas sensitivas. Este es el diseño básico y general que tiene justamente el sistema nervioso en este punto, ¿sí? Lo anterior es motor, lo posterior es sensitivo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Solamente tenemos neuronas motoras y sensitivas? No, 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 eso no quiere decir eso. Esto quiere decir cómo se regionaliza. También sabemos que en este momento hay neuronas que van a ser las que nos permiten a nosotros poder integrar la información motora y sensitiva. Y esas neuronas nosotros llamamos este, interneuronas o neuronas internunciales. Eso lo habrán visto, supongo, ya en histología. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro eso?
¿sí? Bueno, entonces, recordemos este formato, porque este formato obviamente que va a ser y va a perdurar en alguna estructura del sistema nervioso. Pero obviamente que nosotros no nos podemos quedar con eso. El sistema nervioso sigue evolucionando. Entonces, vimos en embriología, ¿no?, que de ese tubo neural, en el periodo de segunda, tercera semana de desarrollo, el sistema nervioso en la parte más cefálica se dilata, y se dilata a través de tres vesículas. Esas tres vesículas son el prosencéfalo, ¿sí?, más cefálico, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y el resto del tubo neural no tiene ningún tipo justamente de dilatación. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte que no se dilata sigue manteniendo ese orden de lo anterior es motor, lo posterior es sensitivo. ¿De acuerdo? En cambio, cuando se vesicula, aumenta el tamaño y reordena, ¿sí?, pero lo reordena de una forma lógica, esta cuestión de lo motor y lo sensitivo. Pero además crece en volumen. Yendo de tercera semana, ¿sí?, hacia quinta semana, lo que sucede es que esas tres vesículas que nosotros teníamos en este punto, ¿sí?, vuelven a revesicularse. O sea, se generan nuevas vesículas. Del prosencéfalo va a aparecer lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo crece mucho, 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 ¿sí?, y envuelve y engloba al diencéfalo que queda atrapado en su interior. El mesencéfalo no produce ningún cambio. En cambio, lo que es el romboencéfalo se va a transformar en metencéfalo, ¿sí?, y en mielencéfalo. El resto del sistema nervioso, del tubo neural, que no se dilató, ¿sí?, va a quedar justamente como la parte final de este sistema. Cada una de estas partes, del telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y la porción caudal del tubo neural, van a formar en este momento, ¿sí?, las diferentes estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Es el paso previo a la formación ya de las estructuras. ¿De acuerdo? ¿Cómo entonces vemos y qué parte van a dar cada una de esta división del el sistema nervioso en esta parte de desarrollo embrionario? Muy bien. Entonces acá aparece justamente el cuadrito, ¿no? Un cuadrito dice que en tercera semana, con las tres vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿no?, se van a multiplicar en 5 vesículas. El prosencéfalo me va a dar todo lo que es telencéfalo y diencéfalo. ¿Qué es lo que crece más? ¿La habíamos dicho? Obviamente el telencéfalo. Bueno, el telencéfalo nos da los hemisferios cerebrales, nos da la corteza cerebral, los ganglios, ¿sí?, los núcleos de la base, lo que es la amígdala, hipocampo, el bulbo olfatorio. Y como nosotros sabemos, ¿sí?, el sistema nervioso es cavitado y esas cavidades comienzan a remodelarse dentro de esas porciones. ¿Cuál es la cavidad que se relaciona justamente con el telencéfalo? Bueno, los ventrículos laterales, ¿sí? Los ventrículos laterales vamos a ver que tienen una disposición de acuerdo a la evolución que tuvo el telencéfalo. El diencéfalo es más chico, ¿sí?, pero no, que eso no quiere decir que sea menos importante, porque justamente el diencéfalo es una estructura, una vesícula muy, muy importante dentro de la organización del sistema nervioso. Todo lo que termina en tálamo es diencéfalo. El tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo, ¿sí? La prolongación de la retina, con las cúpulas ópticas, que habrán visto ustedes en embriología, los nervios ópticos son parte justamente de este diencéfalo. ¿Cuál es la cavidad que está relacionada justamente a este diencéfalo? A eso nosotros llamamos tercer ventrículo, ¿sí? Que obviamente el tercer ventrículo está conectado con los ventrículos laterales. ¿Eh? En los ventrículos laterales, en las cavidades ventriculares, vamos a ver que tenemos un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que vamos a hablar en la segunda parte. El mesencéfalo, dijimos que queda exactamente igual con el mismo nombre, ¿sí?, va a formar parte de la porción más cefálica del tronco encefálico, y también tiene su propia cavidad. Y eso es el acueducto mesencefálico o el acueducto de Silvio, también se lo llama. ¿Sí? Y el romboencéfalo nos va a dar, por un lado, el metencéfalo, que nos va a dar la protuberancia, o puente de Barolio, que también es parte del tronco encefálico, y a partir de unos labios que se llaman labios rómbicos, se van a ubicar hacia atrás, se van a prolongar hacia la parte posterior
del sistema y va a formar el cerebelo. ¿Cuál es la cavidad? La cavidad es una cavidad común con el mielencéfalo que nos da el bulbo raquídeo, ¿sí? O médula oblonga, así se lo llama también. Esto van a formar una cavidad que se llama cuarto ventrículo, ¿sí? Cuarto ventrículo. Obviamente que también está conectado con el acueducto mesencefálico, ¿sí? Y en el cuarto ventrículo vamos a ver que va a suceder algo, ese líquido cefalorraquídeo se va a escapar de este sistema en parte para ir a través de las meninges en el espacio subaracnoide. Pero obviamente sigue teniendo contenido líquido porque dijimos que la porción caudal del tubo neural va a representar y va a formar lo que es la médula espinal, ¿sí? Y la médula espinal también tiene su propia cavidad, y esa propia cavidad se llama el epéndice. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Entonces, fíjense, romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo fueron las vesículas que se dilataron, crecieron y tuvieron un desarrollo más específico. La porción caudal del tubo neural no tuvo. Entonces, la médula espinal mantiene esa organización básica de anterior motor, posterior sensitivo. La pregunta es, ¿cuál es la estructura más básica que tiene el sistema nervioso? Bueno, la estructura más básica que tiene el sistema nervioso es la médula espinal. ¿Cuál es la estructura más compleja que tiene el sistema nervioso? Y la estructura más compleja que tiene el sistema nervioso, que está representada por los neuronas cerebrales, es la corteza cerebral, ¿sí? Lo intermedio va aumentando de complejidad y de jerarquización a medida que se va acercando a la corteza cerebral, ¿sí? Por arriba de la corteza cerebral no hay nada superior. Por debajo de la corteza cerebral todo es inferior. Quiero decir, jerárquicamente, funcionalmente, ¿sí? Entonces, lo más básico es la médula y lo más complejo es la corteza. Y es justamente como vemos en el programa de neuroanatomía. Comenzamos con médula espinal y terminamos viendo corteza cerebral y después vemos la integración de todo esto. ¿De acuerdo? Básico. Dentro de la evolución, ¿no? De la filogenia, ¿no? De la evolución que nosotros tenemos como especies. Fíjense cómo es el cerebro humano comparado con el chimpancé, los beduinos, el mandril, el macaco y de un oso, ¿no? Fíjense el tamaño que tiene justamente nuestro cerebro, ¿eh? Nuestro cerebro tiene un tamaño muy, muy grande, ¿sí? Pero más allá del tamaño, porque acá lo que importa no es el tamaño, sino que importa algo mucho más importante que es la corteza cerebral, ¿sí? Nuestra corteza cerebral es mucho más vasta, mucho más grande, tiene una superficie inmensa en comparación justamente con los otros animales. Entonces, dentro de lo que es el timeline de la evolución de las especies, fíjense cómo cambia rotundamente todo lo que es justamente el cerebro. Y donde el cerebro humano, ¿no? Termina siendo no solamente en proporción de tamaño, bueno, de eso depende justamente el tipo de animal, ¿no? Sino que además lo que cambia radicalmente son todos estos plegamientos que tiene la corteza cerebral. Eso hace que una corteza completamente plegada en un espacio más reducido tenga una superficie. ¿Esto qué quiere decir? Si yo agarro una hoja de papel del cuaderno, ¿sí? Y tiene una superficie, yo puedo plegarla continuamente y hacerla un paquetito chiquitito. Eso no quiere decir que haya perdido superficie. Sigue manteniendo la superficie, pero en un lugar más reducido. Eso es lo que hace el sistema nervioso. Entonces, fíjense que en el cerebro humano, todo lo que está teñido acá de violeta es corteza, ¿sí? Fíjense el tamaño que tiene la corteza, ¿eh? De este cerebro humano. Y compárenlo justamente con las cortezas de los otros animales. Claro, este es el sistema nervioso ya evolucionado y el que tenemos todos nosotros. Pero dentro de la evolución, dentro de la línea de tiempo de evolución, obviamente que el primer cerebro, ¿no? Que nosotros teníamos como prehomínidos antes justamente de ser seres humanos, conocidos actualmente como el Homo sapiens, tiene justamente una evolución del sistema nervioso, ¿no? Pensar que hace más o menos 5 millones, entre 4 y 5 millones de años, aparece justamente este, esta, este, este primate,
en realidad el prehomínido, el prehumano, ¿sí? Este, que tiene un cerebro bastante pequeño. Quiere decir, en ese momento nuestro cerebro evolutivamente era muy pequeño, no llegaba a pesar ni 500 gramos, muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Pero ¿qué hicimos en ese momento? Hicimos algo interesante en el momento previo. Cambiamos, fuimos de primates que caminaban en cuatro patas y por alguna razón algunos de estos primates decidieron erguirse y cambiar justamente a bipedestación. Eso, que parece un cambio muy, muy simple, cambia la perspectiva justamente y la interacción, ¿sí?, que tiene este prehomínido con el medio externo. Y eso es el cric, en parte, de la evolución del sistema nervioso. El sistema nervioso se tiene que readecuar, ¿sí? Porque no es lo mismo ver el mundo en cuatro patas que verlo parado en dos pies. A partir de ese momento comienza justamente a generar evolución y crecimiento del sistema nervioso. El siguiente periodo, vamos a ver que donde tenemos el hombre, el Homo habilis, ¿no? Donde aparece justamente un aumento significativo del volumen del sistema nervioso. Pasamos de 500, ¿sí?, a 600, 700 centímetros cúbicos. Pero fíjense que seguimos evolucionando y ya tenemos dentro de la evolución, hace 1,5 millones de años, donde crece el doble, que tenemos 1250 hasta llegar justamente a nuestra actualidad, donde nuestro sistema nervioso aproximadamente pesa 1,4 kg, 1,5 kg, pongamos un número redondo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿solamente creció? No, no es solamente creció el sistema nervioso, se perfeccionó, creció su corteza, se modificó la corteza es mucho más grande. Ustedes van a ver en kinestología la corteza cerebral, y vamos a ver también acá. La corteza cerebral nuestra es una corteza que tiene 6 capas de neuronas diferentes que interactúan entre sí. ¿Sí? El 90% de nuestra corteza cerebral tiene gran cantidad de capas. Y eso hace que nosotros tengamos mayor capacidad de procesamiento. Obviamente, este procesamiento tiene que estar conllevado con que podamos alimentar correctamente al sistema nervioso. Por eso nosotros vamos a ver que nuestro sistema nervioso tiene gran aporte de flujo de sangre. Consume mucha glucosa y consume mucho oxígeno, porque si no, no funcionan las neuronas. Entonces, ese es el salto. Claro, en este cerebro donde tenemos 600, 500 gramos, la irrigación era la suficiente. Pero no es lo mismo tener un Fiat 500, ¿sí? Nosotros lo llamamos Fitito, acá en Argentina, que consume, a tener un Porsche, una Ferrari, ¿sí? La potencia es distinta. Por lo tanto, obviamente que tenemos que darle mucho más aporte para que funcione correctamente. Entonces, el salto es cualitativo, ¿sí? Y cambia todo el aspecto justamente del sistema. Importantísimo. Es decir, es un concepto. ¿Eh? Entonces, nada, nosotros cuando comenzamos a generar el sistema nervioso, cuando comenzamos a desarrollar embrionariamente, fetalmente el sistema nervioso, claro, nuestro primer cerebro es muy parecido a, dentro de la evolución, a un cerebro liso. A eso se llama lisencéfalo. Fíjense, no tiene ninguna circunvolución, no tiene ningún plegamiento. Pero a medida que van pasando las semanas, de semana 22, viene la semana 27, viene la semana 31, ¿sí? Ya comienza a plegarse porque comienza a crecer y comienza a desarrollarse ese telencéfalo y comienza a desarrollarse la corteza cerebral, comienza a ser más vasta. Y a medida que va pasando las semanas, semana 35, hasta llegar justamente a término, el cerebro está completamente plegado. Es más, está tan plegado que la corteza que nosotros vemos acá, ¿no?, que es una corteza que se llama corteza de la ínsula, queda oculta, ¿no?, a través de esta cisura que es la cisura lateral o cisura de Silvio, porque se pliega tanto que trata justamente de consumir menos espacio, pero tener mucho, mucho área cortical. Fundamental. Pasamos de un lisencéfalo a un cerebro ya en esas condiciones. Nada, acá también estamos viendo bien esto, ¿no? 17 semanas, miren qué lisito es nuestro cerebro. Pero fíjense, a término cambia rotundamente esto. Nada, comenzamos a tener una corteza mucho más evolucionada, mucho más productiva, pero si solamente hago corteza y no la conecto, no me sirve de nada. Entonces, en paralelo, a medida que yo voy generando justamente
esta evolución y este crecimiento del sistema nervioso, lo que tengo que hacer es conectarlo. Y acá vemos justamente el estudio que son las tractografías. Acá vemos los diferentes fibras, sería el cableado, ¿no? Que va teniendo cada parte del sistema nervioso y cómo se van uniendo con las diferentes zonas del sistema nervioso. Fundamental, fundamental esto, ¿de acuerdo? Entonces, no pensemos solamente crecimiento, es crecimiento y conexión del sistema nervioso. Muy, muy importante este concepto. Obviamente, cuando nosotros salimos a la vida, ¿no? Ya tenemos un cerebro. ¿Y el cerebro nuestro está ya 100%? No, nuestro cerebro sigue, nuestro sistema nervioso sigue evolucionando. ¿Sí? Salimos con un sistema nervioso medianamente maduro para que nosotros podamos controlar las cosas básicas que nosotros tenemos en nuestra primera niñez, pero no son suficientes porque nosotros dependemos de nuestros padres. Es más, piensen, nosotros no tenemos termorregulación en un primer momento. Por eso nos abrigan, nos tienen que apoyar dentro de lo que es la formación. ¿Por qué? Porque el tiempo que necesita el sistema nervioso para adaptarse y para comenzar a crecer y generar nuevas conexiones que nos permitan a nosotros poder sobrevivir en la Tierra, lleva su tiempo. ¿Sí? Es una construcción. Como siempre le digo a ustedes, que el estudio es una construcción, bueno, el sistema nervioso necesita un tiempo necesario para ir madurando. ¿De acuerdo? ¿Se entendió este punto? Nada, es un concepto, pero es un concepto para que ustedes entiendan de cómo evoluciona esto y que cada parte cumple una función y tiene una función específica en función de lo que, por de dónde proviene embriológicamente y cómo se conecta entre sí. En histología hablarán justamente de lo que es la neurona. Nosotros sabemos que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Habrán visto al principio, cuando vieron tejidos en histología, ¿no? Que tanto las neuronas como las células del músculo, los miocitos, son células que son excitables, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que son células que tienen cargas en su citoplasma mucho más negativas que el resto de las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y eso permite el interjuego de cargas iónicas entre el extracelular con el intracelular, nos permite a nosotros poder cambiar la polaridad de estas células. En el músculo nos permite hacer nosotros contracción muscular, acá nos permite a nosotros poder interactuar con otras neuronas y también podemos interactuar con el músculo esquelético o el músculo liso a través de la placa motora. ¿De acuerdo? Entonces, la neurona es una célula altamente especializada que tiene la capacidad de despolarizarse o hiperpolarizarse en función justamente de el estímulo y el tipo de neuronas que nosotros tenemos en ese punto. ¿De acuerdo? O sea, cambiamos la polaridad eléctrica, las cargas eléctricas, para poder comunicar información de una hacia otra. ¿Sí? La neurona básicamente es una célula que tiene un núcleo muy, muy grande. Eso es lo que en histología, no voy a hablar mucho de histología acá en este punto, pero recuerden que es una célula que es productora, así que todas las organelas están en función de poder exportar algo básico y producto que se llama neurotransmisor. La neurona tiene una parte que se llama el soma, ¿sí? Tiene prolongaciones que se llaman prolongaciones periféricas a los axones, ¿sí? Prolongaciones centrales, que son las dendritas, ¿eh? Y vamos a ver cómo llevamos esa información hacia la parte terminal que nosotros denominamos teledendron, ¿sí? Y que en la parte final de esta prolongación tenemos lo que es el botón sináptico. Ahora vamos a ver en una diapositiva. ¿Cómo se clasifican las neuronas? Bueno, esa clasificación histológica, pero siempre lo que nosotros pensamos en la neurona, la que nos ponen los dibujitos, es la neurona estrellada, ¿no? La que tiene forma de estrella. Pero podemos clasificar a las neuronas de acuerdo a la forma del soma, ¿no? Hay formas esféricas, piriformes, fusiformes, piramidales, por el tamaño del soma. Parvocelulares que son muy chiquititas, magnocelulares que son muy grandes. Es una forma que nosotros tenemos para clasificarlas, de acuerdo al soma. Pero también podemos clasificar a las neuronas de acuerdo a su prolongación periférica, su axón, ¿sí? Si es multipolar, si es bipolar, unipolar, pseudounipolar, es una forma de clasificación histológica. Y cada una de estas neuronas
¿sí? Cumple una función específica, se relaciona con una forma específica con el resto de las neuronas que nosotros tenemos en el sistema nervioso, ¿sí? Nada, concepto grande e histológico de clasificación de las neuronas. No pensemos simplemente en la típica neurona estrellada, sino que hay una gran variedad de neuronas. Entonces, la neurona típica tiene sus prolongaciones, que son las dendritas, tiene su soma neuronal, donde tiene sus núcleos y tiene sus organelas productoras de neurotransmisores, tiene un sector intermedio, ¿no?, entre el soma y el axón, que se llama cono axónico, que es un lugar muy importante porque ahí se dispara lo que es la despolarización, la excitabilidad justamente de estas neuronas. Y después tenemos un axón, que es un brazo muy largo que nos permite llevar esa información en la distancia a través justamente de sus prolongaciones finales, que es el teledendron. Tele quiere decir a distancia, televisor, teléfono, telepatía, telégrafo, ¿sí? Tele a distancia sería el acción a distancia que se abre y se arboriza en estas terminaciones, donde en la parte terminal aparece el botón sináptico, que va a ser el lugar donde vamos a conectar con otra neurona, o si hay un músculo, conectaremos justamente con la membrana plasmática de ese músculo. ¿De acuerdo? Básico. ¿Solamente tenemos neuronas en el sistema nervioso? No, no tenemos solamente neuronas. Tenemos otras células que son sumamente importantes, que son las células de la glía. Piensen esto, las neuronas son hiper específicas, cumplen función de organización, de procesamiento de información. Se dedican tanto a esta función que comienzan a perder algunas funciones celulares comunes. Entonces necesita tener un séquito, ¿sí?, un grupo de células especializadas que las asistan. Serían como una especie de mayordomo del sistema nervioso de las neuronas. Fíjense que el volumen, ¿sí?, de estas células que nosotros llamamos glía o neuroglía es entre 5 y 25 más numerosas que las neuronas. O sea que por cada neurona yo tengo entre 5 a 25 células que están apoyando y dándole la estructura. Forman parte del tejido conectivo del sistema nervioso, ¿sí? Van a ver en histología que estas células de la glía se las clasifican en macroglía y microglía, ¿no? Y dentro de esta clasificación de macro y microglía, nosotros tenemos a los astrocitos, ¿sí? No sé si ya lo vieron, pero los astrocitos son las células, estos son astrocitos. Los astrocitos son las células que se ponen en contacto directo con los vasos sanguíneos, en este caso estamos viendo un vaso sanguíneo, ¿no? Porque las neuronas no pueden interactuar con la sangre. Entonces tengo que tener una célula que le dé los nutrientes necesarios a, este, la- la, a las neuronas, que le lleve justamente su oxígeno. Son como distribuidores. Y van a ver en histología que hay un montón de tipos de astrocitos, y cada uno cumple una función específica, ¿no? Aparecen los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos que en el sistema nervioso central forman la mielina, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. La glía ependimaria, ¿no?, que son justamente las células que forman el epitelio que recubren las cavidades ventriculares, ¿no? La glía radial, que forma parte estructural. Y la microglía, que tenemos el microgliosito que acá lo vemos, descubierto por Pío del Río Ortega, que son los macrófagos que tiene el sistema nervioso. Obviamente que siempre vamos a tener estas células macrofágicas para hacer la limpieza del sistema. Entonces, cuando pensemos en el sistema nervioso, no pensemos solamente en neuronas, sino que tenemos que pensar en otras células que también cumplen funciones fundamentales, porque sin estas células las neuronas no funcionarían correctamente. ¿De acuerdo? Dentro de las células que forman la mielina, y vamos a ver para qué funciona la mielina, para qué sirve la mielina, que son los oligodendrocitos dentro del sistema nervioso central. Cuando tenemos el sistema nervioso periférico, el Theodore Schwann descubre también que los axones que forman los nervios, el nervio femoral, el nervio ciático, el nervio mediano, el nervio radial, también tiene mielina, ¿sí? Como lo descubrió él, obviamente a esas células que productoras de mielina a los nervios periféricos se lo denominan células de Schwann, ¿sí? Entonces, ¿qué son los oligodendrocitos? ¿Qué son las células de Schwann? Bueno, son células que lo que tienen es una afinidad por el axón. Cuando van un axón, estas células, lo que hacen
es enroscarse sobre ese axón, ¿sí? ¿Y por qué lo hacen eso? Porque estas células lo que hacen es producir justamente esa mielina. Y esa mielina no es un producto que va a exportar, sino que lo que hace es acumularla dentro de su citoplasma. Entonces, en esta cuestión de lo que es la mielina intracitoplasmática, lo que hace el oligodendrocito célula de Schwann es comenzar a enroscarse. Todo lo anaranjado que se ven ahí sería mielina, sería el citoplasma cargada de mielina. La mielina básicamente es un producto lipoproteico, ¿no? Que es acumulable dentro del citoplasma. Entonces, este oligodendrocito o célula de Schwann comienza a enroscarse. Da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas, 10 vueltas, entre 50 y 100 vueltas, y lo que hace es aislar perfectamente a la membrana plasmática de ese axón. ¿Sí? Fíjense, esto es axón, todo esto blanco es axón. Ahí se ven los microtúbulos, ¿no? Que nos permiten a nosotros poder llevar las vesículas sinápticas desde el soma hasta el botón sináptico. Y fíjense cuántas vueltas dio esta célula de Schwann. ¿Ven que queda aislado? Entonces, ¿puede pasar algo extracelular a el citoplasma de este axón? Este punto del citoplasma. Y no, queda completamente aislado. Esto hace, ¿sí?, que una propiedad básica y fundamental que tiene el sistema nervioso, que es aumento de la velocidad de conducción. Claro, aparece Ranvier, que descubre que en los axones, ¿sí?, no todos los axones están cubiertos 100% por mielina. Y descubre que hay lugares donde la mielina no está. A esos lugares desnudos de mielina se los llaman nodos de Ranvier. ¿Sí? ¿Y por qué no tenemos justamente en ese punto mielina? Fíjense acá. Esta es mielina, todo lo negro es mielina. Este es el axón, esta membrana plasmática del axón. Y fíjense que en este punto, la membrana plasmática no tiene mielina. ¿Eso qué quiere decir? Que acá puede interactuar justamente con el medio externo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque en estos lugares vamos a tener gran cantidad, ¿sí?, de canales iónicos, mucha densidad de canales iónicos. Y nosotros dijimos justamente que los canales iónicos nos permiten a nosotros poder transportar iones del extracelular al intracelular. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y la función es esta. Cuando nosotros tenemos una neurona, ¿sí?, que no tiene mielina, lo que pasa es que cuando estimulamos una neurona, y uno puede estimular la neurona por las dendritas, por el soma o por el mismo axón, ¿sí?, el flujo de las cargas de las cargas que son negativas y se van haciendo positivas, ¿sí?, es un flujo constante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los canales son voltaje dependientes. Entonces, se abren en función justamente de la calidad eléctrica que tiene ese momento. Están todos cerrados, pero cuando yo estimulo, se abre uno, entra el ion, cambia la polaridad y comienzan voltaje dependientes a abrirse uno tras de otro. Es como si, ¿vieron el jueguito del dominó? Donde ponen todas las fichitas y una cae y comienzan a caer todas. Bueno, pasa eso. Y eso hace que la velocidad sea constante. Bárbaro, eso está muy bueno. Pero la velocidad no es tan rápida. En cambio, en la naturaleza, al aislar con la mielina al axón, lo que hace es que en estos puntos no puede interactuar. Y en estos puntos de los nodos de Ranvier haya mayor cantidad de estos canales iónicos. Entonces, cuando viene la despolarización, que lo vemos justamente como viene de esta forma, ¿sí?, lo que hago es, vengo con una velocidad constante, pero cuando llego a este punto, ¿sí?, lo que hago, en realidad vamos al revés, lo que hago es meter más iones. Y eso acelera hasta el siguiente punto donde meto más iones y acelera mucho más. Hasta el siguiente punto donde voy acelerando tras nodo. ¿Sí? Entonces, esto radicalmente acelera la información. ¿Pero qué quiere decir que acelera la información, no? ¿Cuánto? ¿Qué velocidad tiene la velocidad de conducción? Y pensemos esto, mientras yo estoy hablando, y ustedes están escuchando mis palabras, cuando yo digo neurona,
y eso viaja a sus oídos. El oído es el sonido, lo que hace es reconocer ese sonido, lo traduce con los receptores, esos receptores que son neuronas, llevan esa información al tronco encefálico, procesamos medianamente esa información auditiva, la proyectamos al tálamo, ¿sí? El tálamo lo que hace es proyectarla a la corteza auditiva. La corteza auditiva lo que hace es traducir ese sonido en una palabra que es neurona, ¿sí? Conecta la corteza cerebral para que nosotros entendamos el concepto de neurona y saber qué estamos hablando. Y cuando pensamos en neurona se nos hace un dibujito mental. Fíjense todo lo que tiene que hacer el sistema nervioso cuando yo estoy hablando y diciendo neurona. ¿Pasó mucho tiempo? No, microsegundos. ¿De acuerdo? Entonces, la mielina lo que hace es acelerar drásticamente la velocidad de conducción. Fíjense, las muy mielinizadas tienen una velocidad de entre 15 a 20 metros por segundo. Es un montón eso, ¿sí? Las menos mielinizadas van 3 metros por segundo. Y las que no tienen mielina, ¿sí? De medio metro, 2 metros por segundo. Es inmensa la diferencia entre las neuronas amielínicas de las mielínicas. ¿De acuerdo? Piensen esto. Si yo en este momento estoy cocinando y está prendida la hornalla de la cocina y pongo la mano sobre la hornalla y mis neuronas son amielínicas, ¿sí? Hasta que me dé cuenta yo que me estoy quemando, ¿no? Que esa información viaje a través de los nervios mediano, cubital y radial, porque me estoy quemando toda la mano, llegue a la médula la proyecte a el tálamo, y del tálamo vaya a la corteza cerebral comunique que nos estamos quemando y que la comunique a la corteza motora para que yo pueda mover los músculos, ¿sí? Del miembro superior y que baje toda esa información a médula espinal para los nervios, listo, ya tengo un churrasco en vez de mano, si fueran amielínicas. Nada, ahora lo que hago es, si con las bien mielinizadas, toco el fuego, inmediatamente tengo un reflejo de sacarlo. Eso es fundamental. Y eso nos permite a nosotros tener una información continua, ¿sí? Rápida, para que nosotros podamos cambiar las actitudes y cambiar justamente lo que es las conductas para poder proteger nuestro cuerpo y poder seguir sobreviviendo en esta tierra. Fundamental esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Nada, son conceptos. Fíjate, todavía no hablé nada de anatomía, pero son conceptos básicos para que ustedes entiendan cómo funciona esto. El otro concepto básico que nosotros tenemos es sinapsis. ¿Sí? ¿Qué es la sinapsis? Bueno, siempre pensamos que la sinapsis, siempre lo tomamos como si fuera un verbo. Yo hago sinapsis, tú haces sinapsis, él hace sinapsis, ellos hacen sinapsis. No, no es un verbo, es un sustantivo. ¿Sí? Sinapsis, que quiere decir enlace, en realidad es el espacio que existe entre medio de dos neuronas. Es el espacio físico que existe entre la membrana de una neurona con la membrana de otra neurona. A esos espacios, ¿sí? A esas membranas de la primera neurona con la segunda neurona que se van a conectar, se llaman neurona presináptica, ¿sí? La que va a tirar la información, a la otra que es la membrana postsináptica. ¿De acuerdo? Y en ese espacio lo que nosotros vamos a hacer es interactuar, vamos a ver, o químicamente o eléctricamente para poder llevar información de una neurona hacia otra neurona. Y que esa neurona que recibe esa información procese y después ella decida qué tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la sinapsis es un espacio, el espacio sináptico. Lo que nosotros hacemos no es sinapsis, sino que nosotros hacemos es transmisión de información nerviosa. Transmitimos dentro de ese espacio. ¿De acuerdo? Nada, en la típica transmisión, ¿no? Acá lo vemos a partir de neurotransmisores, pero dijimos que no es la única forma que nosotros tenemos para poder comunicar neuronas entre sí. Entonces, clasificamos la sinapsis, ¿sí? De acuerdo a cómo interactúa ese botón sináptico, esa terminal nerviosa, con las diferentes partes de la neurona que va a recibir la información. Lo que les dije anteriormente es que cualquier parte de la neurona, cualquier parte de la neurona es pasible de recibir información. Lo podemos recibir por las dendritas, lo podemos recibir por el soma o por el mismo axón. Lo que sí es cierto es que la información siempre sale por el botón sináptico, por la terminal de esa neurona.
Y además, si lo clasificamos también funcionalmente, de acuerdo a si utilizamos neurotransmisores, sustancias químicas, se transforman en sinapsis químicas. Si utilizamos justamente conexiones entre las membranas plasmáticas de las neuronas presináptica y postsináptica a través de uniones Nepsus o de uniones gap, se llaman eléctricas, y hay neuronas que utilizan las mixtas y las eléctricas en cada una de sus comunicaciones mixtas. Entonces, fíjense, esta neurona comunica información a esta neurona a través del axón y la dendrita, axodendrítica, axón con soma o axón con axón. ¿Sí? Clasificación. Eléctrica. ¿Qué tenemos acá? Nada, acá el espacio sináptico es mínimo porque las dos membranas están pegadas y están pegadas con uniones gap, ¿sí? Con uniones nexus. Tenemos los conexones, ¿sí? Que, como un tubito, comunican el citoplasma de esta neurona presináptica con el citoplasma de la postsináptica. ¿Y qué va a pasar entre medio de ellas? Y entre medio están pasando los iones. Cuando yo le cambio la polaridad eléctrica a esta neurona, estos iones pasan de un lado a otro. Y es la forma de comunicación eléctrica. En cambio, la química acá está mediada por neurotransmisores, sustancias químicas específicas, que son liberadas del espacio, ¿sí? Sináptico, y que del otro lado, ¿qué tienen que tener? Del otro lado, que lo que tienen que tener es un receptor especial. Cada neurotransmisor tiene un receptor especial. ¿Y qué son los receptores? En realidad, los receptores son canales iónicos. Entonces, fíjense, las pelotitas verdes representan el neurotransmisor. El neurotransmisor se reparte al sistema, al espacio sináptico, e interactúan con su receptor específico. Ese receptor específico, si no tiene neurotransmisor, está cerrado. Pero cuando se contacta con su neurotransmisor, se abre. Y al abrirse, nos permite a nosotros pasar los iones. ¿Ven? Lo único que pasan son los iones. ¿Sí? El neurotransmisor jamás ingresa a la neurona postsináptica. Siempre se queda en el espacio. Claro, esto tiene que tener un tiempo de utilización. Acá nosotros tenemos que generar que ese neurotransmisor no quede prendido por siempre dentro de lo que es el receptor. Entonces vamos a ver que hay lugares, hay sustancias químicas, enzimas que degradan ese neurotransmisor para desactivarlo, o hay, no sé, células de la glía, ¿sí? Que lo captan para reutilizarlo, ¿eh? Lo sacan del medio para reutilizarlo. Entonces, en este punto, nosotros tenemos justamente la interacción del neurotransmisor con un receptor específico que abre canales iónicos. Esto se llama transmisión química. ¿Sí? Y acá vemos justamente una mixta. Fíjense que las membranas plasmáticas de esta neurona con esta neurona están contrapegadas. ¿Sí? Entonces, ahí podemos interactuar de esta forma. Pero fíjense que acá están separadas. Acá hay espacio sináptico visible. ¿Ven? Y estos son todos, estos puntitos negros serían los neurotransmisores. ¿Ven? En una misma conexión entre dos neuronas hay un espacio que es eléctrico y hay otro espacio que corresponde justamente a la sinapsis química. ¿De acuerdo? Listo. Otro concepto que tiene que ver con la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? Nosotros sabemos que la sustancia blanca y la sustancia gris es la sustancia que macroscópicamente nosotros podemos ver dentro del sistema nervioso. Y obviamente que tiene una ubicación y tienen diferentes funciones. Cuando nosotros hablamos de sustancia gris, estamos hablando, ¿sí?, de los somas neuronales. La sustancia gris se conforma mayoritariamente no quiere decir que únicamente, mayoritariamente de somas neuronales. De somas neuronales con células de la glía, y al estar las somas neuronales acá, estos lugares son lugares de procesamiento de información. Le llega la información o generan información. ¿De acuerdo? En cambio, la sustancia blanca, que estamos viendo al otro lado, vamos a tener mayoritariamente los axones, ¿sí? Estos son los axones y esa es la mielina, que está alrededor, ¿sí? Mielinizados, que van a ser los lugares donde nosotros transmitimos, sería el cableado que tiene justamente el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué forma
la sustancia gris. Cuando yo hablo de sustancia gris, estoy hablando de corteza. La corteza es sustancia gris. Cuando yo hablo de núcleos, ¿sí? Los núcleos se encuentran en el sistema nervioso central, ¿sí? Es sustancia gris. Cuando yo hablo de ganglios, estoy hablando de sustancia gris. Estoy hablando de somas neuronales. Cuando yo hablo de láminas en médula espinal, estoy hablando de sustancia gris. ¿De acuerdo? En cambio, la sustancia blanca se las considera como fibras comisurales, que están uniendo dos estructuras contralaterales pero iguales, por ejemplo, el cuerpo calloso, fibras de proyección, que nos permiten a nosotros como una autopista, ¿sí? Como un gran cableado, llevar diferentes informaciones de diferentes partes de nuestro sistema nervioso, y fibras de asociación que nos permiten, ¿sí? Cortamente o largamente, poder unir diferentes estructuras entre sí del sistema. ¿De acuerdo? Nada, esto lo vamos a desarrollar cuando veamos justamente vía y veamos estructura del sistema. Pero que quede claro cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de corteza, no tengo que decir que la corteza es sustancia gris. Ya sé, porque son sinónimos. Corteza es lo mismo que sustancia gris. O lámina, o ganglio, o núcleos. ¿De acuerdo? Es concepto. ¿Vamos bien? Entonces, en este punto, nada, ya vimos un poco cómo se organizaba el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso. Y acá aparece justamente la división del sistema nervioso. La pregunta es, ¿el sistema nervioso está dividido? Y la respuesta es que no. ¿Pero claro? La respuesta es que no. El sistema nervioso no está dividido. Lo dividimos nosotros. Y lo dividimos nosotros porque de esa forma nos permite a nosotros poder entender y tener una visión más didáctica de las funciones y de los componentes del sistema nervioso. ¿Queda claro? Pero el sistema nervioso es un todo y funciona armónicamente en conjunto. Nosotros simplemente lo dividimos para poder entenderlo un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, clásicamente el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central, nosotros tenemos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad craneal, dentro del cráneo, que vimos esta semana, estamos viendo esta semana. ¿Cuáles son esos órganos? Y el cerebro, el tronco encefálico, que está formado por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y el cerebelo. A estas tres cosas, ¿sí? Nosotros las denominamos encéfalo, ¿tá? Porque están dentro de la cavidad craneal. Cuando decimos encéfalo, estamos uniendo justamente estas tres estructuras. La médula espinal, más allá de que nace dentro de la cavidad craneal, sabemos que se desarrolla, lo vimos en locomotor con columna vertebral, se desarrolla dentro de la médula, dentro de lo que es la columna, ¿sí? Y forma parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico habla de esas prolongaciones que son los nervios, ¿sí? Nervios que salen de la médula espinal, los nervios raquídeos, y nervios que salen del tronco encefálico, que son los nervios craneales, y estos nervios craneales son los encargados de darle la inervación a lo que es el extremo cefálico de nuestro cuerpo, lo que es la cabeza, básicamente, ¿sí? Vamos a ver que hay algunos que se escapan de esta cabeza, ¿no? Por ejemplo, el nervio vago o neumogástrico, el décimo par. ¿Tá? Entonces, el sistema nervioso periférico está dividido en dos segmentos. En un segmento que corresponde a lo que es el sistema somático y a lo que es el sistema nervioso autonómico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia en cada uno de ellos? El sistema nervioso periférico, somático, se refiere a la información que nosotros vamos a dar a lo que son músculos esqueléticos, ¿sí? A todas las estructuras que forman el sistema esquelético nuestro, huesos, articulaciones, ligamentos, y a la piel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es fundamental. Cuando hablamos de somático, hablamos de inervación a estas estructuras. Músculo esquelético, componente del sistema esquelético y la piel. ¿Y qué tipo de información nosotros manejamos con esto? Y nosotros manejamos información sensitiva, sensibilidad, y la información motora porque estamos dando inervación a estos músculos esqueléticos. ¿De acuerdo? Ahora, el otro sistema nervioso periférico, autonómico, es el que le vamos a dar, ¿sí? Inervación a las vísceras. A las vísceras. ¿De acuerdo?
al esófago, al estómago, al intestino, al hígado. Y acá la información se lo divide en simpático y parasimpático, porque cada uno de ellos cumple una función específica para que funcionen correctamente estos órganos. Entonces le estamos dando inervación al músculo liso, ¿sí? A los órganos y a las glándulas para que secreten cosas. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo puse en color rojo el sistema nervioso autonómico? Porque el sistema nervioso autonómico, obviamente que no es autónomo, ¿sí? Funciona solo, pero está regido básicamente por el sistema nervioso central. O sea, vamos a tener centros dentro del sistema nervioso central que organizan justamente el sistema nervioso autonómico. Y vamos a tener toda una clase de sistema nervioso autonómico. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta división? Entonces, muchas veces cuando hablamos de información somática, ya sabemos que es sensitivo y motor, y aquí corresponde cada uno de ellos. Cuando hablamos de autonómico, visceral, ¿sí? Estamos hablando simplemente de las vísceras. División. Entonces ahí vemos nervios craneales, ¿sí? Es un preparado que tenemos justamente en el museo nuestro, en la REA, donde se puede ver pintado ahí todos los nervios craneales que están dando la inervación básicamente a todo lo que es el segmento cefálico, salvo el decimopar que vemos que llega hasta el abdomen. Pero después el resto está pensado para darle inervación a lo que es la cabeza, ¿sí? Y obviamente, como nervios raquídeos, estuvimos viendo, ¿no? Todos los que van a salir a partir de las raíces anteriores y posteriores para darle inervación a la formación de los nervios y darle inervación desde el cuello, ¿sí? Hasta el dedo gordo del pie. Entonces, la médula espinal se dedica a darle inervación desde el cuello hasta el dedo gordo del pie, nervios raquídeos. En cambio, los nervios craneales le dan la información, ¿sí? La inervación a lo que es el extremo cefálico de nuestra cabeza.